Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo en Conversafondo, en este programa auspiciado por Nauyaca Producciones y por Desinformémonos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y en este programa pues tenemos estas conversaciones con diferentes personas, periodistas, creadores, escritores y muchas personalidades que están de alguna manera relacionadas con trabajo creativo y con algún interés y una relación profunda con los pueblos indígenas. Y bueno, hoy estoy muy contenta, muy emocionada de poder conversar. Justamente te decía, Dani, que es una de mis actividades preferidas, con Daniela Rea. Ella es reportera, periodista, escritora y una voz fundamental en todo ese trabajo tan necesario para el desarrollo de la vida en común en las sociedades como es el periodismo. Muchísimas gracias, Muchas Dani, por gracias, Jazz. aceptar. Muchas gracias. También estoy entre emocionada y nerviosa. Y esto que dices de la vida en común como una consecuencia o como una intención del periodismo se me hace bien fundamental, ¿no? A veces aprendemos que el periodismo es para denunciar y creemos que es lo único que hace el periodismo, y yo creo que en mi ejercicio me he ido mucho a esta cosa de tratar como de eso, de algo común, ¿no? Como de algo que una. Sí, yo siempre que te leo, ya sea en diferentes plataformas, viendo entrevistas, los libros, lo que has escrito, me queda así como esta sensación de que el trabajo periodístico puede ser, es como esta compañía que le da sentido a la narración de justamente esta vida en común, ¿no? Y bueno, quería preguntarte muchísimas cosas. Creo que en nuestra conversación, siempre que nos vemos, se interrumpe una conversación que ya está, Sí, y sí, sí, que está vamos ahí. retomando, ¿no? Y ahora en Conversafondo tenemos esta oportunidad de seguir platicando. Siempre, desde que platicamos de diferentes temas, tenía esta duda de cómo fue justamente que nació en ti como esta vocación o estas ganas de dedicarte a esta profesión que es extraordinaria, que yo veo y súper necesaria, ¿no? Pero que también en un contexto como el actual es bien una profesión muy dura. Sí, sí, creo que, o sea, yo llegué al periodismo como de una forma muy circular, pues, o muy, sí, muy tangencial. No, o sea, cuando era niña yo me imaginaba, me acuerdo mucho que las monjas en la escuela una vez nos dijeron, escriban en un diario cómo se ven de grandes, ¿no? Y lo que yo escribí, me acuerdo mucho, era, vivía en un pueblo con mis hijos y mi trabajo era hablar con las personas y escribir, ¿no? Así me imaginaba. Y pensándolo como desde ahora, creo que eso se parece más a la antropología que al periodismo. Y creo que yo llegué al periodismo en realidad porque quería vivir en Veracruz, con los barcos y eso, y una carrera que estaba ahí era el periodismo, y me pareció bien, ¿no? Y después lo que entendí en esos primeros años de hacer periodismo en Veracruz, pues era que finalmente el periodismo se convirtió en mi manera de relacionarme con la vida, ¿no? En mi manera de entender, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo mucho que de las primeras historias que me tocó escribir fue la de los obreros portuarios que estaban en una huelga en el puerto de Veracruz por la requisa que había hecho Salinas de Gortari en los 90s. Y todos los días que iba a la plaza principal de Veracruz estaban ahí los obreros portuarios ya muy viejitos, con su alcancía también ya como toda súper deteriorada de Salinas, con un traje de presidiario. Y nada, a mí me daba mucha curiosidad como, o sea, cómo le hacen para seguir aquí, ¿no? O sea, qué se cuentan a ellos, qué se dicen cada día a ellos mismos para seguir aquí, en una ciudad que también se acostumbró a verlos y a ignorarlos. Entonces, creo que la chamba del periodismo, como que siempre, o sea, para mí fue como una forma de estar en el mundo, ¿no? Como de relacionarme con el mundo, como de entender y de tratar de responder preguntas que a mí misma me inquietaban, ¿no? Otra historia era de una mamá que su hijo migrante mexicano en Estados Unidos iba a ser sometido a la pena de muerte, y me acuerdo mucho como de la inquietud de ir a visitarla en la zona costera del sur de Veracruz,
y preguntar, o sea, y tratar de entender cómo se acomodaba todas esas cosas, ¿no? El dolor, la culpa, la tristeza, la frustración, no sé, y creo que eso es como lo que fue el periodismo para mí y lo que ha sido. Escribir y platicar con las personas, Ajá, ¿no? eso Esa es es. una gran descripción. ¿Qué quiere ser de grande? Escribir y platicar. Escribir y platicar, sí. Suena como algo también que me gustaría hacer, pero en este quehacer periodístico y bueno, con todo el contexto actual, va más allá o está sujeto, lo que tú haces, yo siento, a unas presiones que tienen que ver con el Estado, con el mercado, con esta idea también de consumir noticias a un ritmo que me parece que no era así antes. Y viendo toda esta iniciativa de periodistas de a pie, me preguntaba si es posible hacer comunidad, porque esto que tú dices implica un trabajo lento, un trabajo artesanal, ¿no? Las preguntas, la escucha, la observación, que a veces me parece como poco compatible con esta velocidad y con esas presiones que hay sobre el periodismo, el trabajo periodístico. Es posible además hacer esta comunidad para hacerlo de otra manera y además también para protegerse en un contexto de mucha impunidad y mucha violencia contra periodistas. O sea, yo creo que lo posible no es un fin último, yo creo que lo posible es como el intento diario de hacerlo. Es difícil, pero creo que una cosa que nos ha ayudado es entender que estamos haciendo este periodismo en un contexto precario y que muchas de las cosas difíciles que hay en este ejercicio periodístico son consecuencia de eso, de ese contexto precario y no de nosotras como integrantes o como parte de, ¿no? En general creo que en la vida, si muchas de las relaciones que tenemos y de las cosas que hacemos las entendemos dentro de ese contexto precario, creo que podríamos ser más amables, más comprensivos, más aportadores, ¿no? Que verlo más bien como una relación aislada de personas. Entonces, eso que para nosotras ha sido importante entender, nos ha permitido como mantenernos, como relativizar también y como decir, está difícil, pero esto que queremos hacer es justo para combatir eso que nos está impidiendo hacerlo, ¿no? Que nos está dificultando hacer el ejercicio periodístico. Porque la precariedad no solamente no solamente se traduce en la dificultad de tener ingresos para hacer un trabajo, para pagar el trabajo de las personas que estamos ahí, sino que eso se traduce también en tensiones, en a veces sentir que alguien está dando más que otras, en tener que maniobrar con tu vida de mamá, con tu vida de trabajadora, con tu vida de periodista, con tu vida de tal. Y de repente es como muy abrumador, ¿no? Entonces, creo que una parte fundamental para hacer periodismo en este momento en México y un periodismo que no depende de publicidad oficial o de publicidad comercial, por no llamarlo periodismo independiente, porque también creo que esto es como muy, no sé, es como volátil. Pues, fíjate que yo, o sea, yo cuando trabajé en Reforma como reportera y con muchas compañeras que tuve ahí, como Marcela Turati estuvo antes que yo, pero Marcela Turati, Daniela Pastrana o Fernando del Collado, me parece que hicieron un periodismo independiente en términos de contar lo que cada una de nosotras creíamos que era importante contar y que era importante denunciar. Y creo que esa lucha la hicimos dentro de un medio que podría ser considerado empresarial, oficial, institucional. Entonces, por eso creo que la palabra independiente es compleja, ¿no? No solo es un asunto económico. Yo creo que no. Y yo creo que eso quitaría el reconocimiento del trabajo que diariamente hacen un montón de compañeras en medios oficiales o institucionales o que viven de publicidad oficial y empresarial y que están haciendo, que se le están jugando, ¿no? Y que están como siendo súper congruentes con sus convicciones, con sus luchas. Y creo que hablar de periodismo independiente solo como el que se hace fuera de esos esquemas es borrar el trabajo que
estas chavas, compañeras, están haciendo día con día, ¿no? Entonces, bueno, por eso no le llamaría periodismo independiente, pero en periodismo que no es financiado por publicidad oficial y por publicidad comercial, sí es difícil, o sea, es difícil mantenerse, ¿no? Es dejar cosas a cambio de esa posibilidad de decidir cómo quieres hacer el trabajo. Ahora, también es otra cosa que he pensado mucho y que hemos pensado en pie de página, es que, o sea, finalmente si no nos financia el Estado o el mundo empresarial, o sea, mucho del periodismo que hacemos en muchos medios que podrían considerarse independientes, pues es financiado también por fundaciones, ¿no? Y quieras o no, eso también responde a coyunturas que hay en el mundo, ¿no? De repente la coyuntura era la migración y entonces todas estas fundaciones financiaban proyectos de migración. La coyuntura es la justicia transicional y entonces un montón de financiamientos para justicia transicional. La coyuntura es racismo y clase, entonces, entonces creo que también hay que reconocer que incluso esos financiamientos pues también vienen de algo que condiciona, ¿no? O sea, que condiciona cuál es el tema del que hay que escribir ahora. Y no es que esté mal, sino que creo que hay que entender que en ese espacio es el que es posible movernos ahora, ¿no? En México, y yo no soy experta en eso, pero muchas personas que han hecho, compañeros de Animal Político, compañeros del lado B, compañeros de la Alianza de Medios de Pie de Página, saben que es difícil vivir del pago de los lectores, les lectores, ¿no? No es una costumbre, pero creo que, o sea, que es importante. Cuando hablo de entender el contexto para hacer periodismo, me refiero al contexto precario, al contexto de los financiamientos también, al contexto político, y que aún pareciera ser que acotadas por todos esos contextos se pueden hacer cosas bien interesantes y importantes. Y pues ahorita en pie de página estamos empezando a tener algunas reuniones para ver cómo funcionan unas cooperativas, ¿no? Y pensar si eso podría ser una opción, ¿no? Cooperativa. O sea, es eso, es como ver qué posibilidades hay, ¿no? Y pues así. Periodismo en cooperativa, ¿cómo sería? ¿Cómo se lo imaginan? Pues yo creo que un periodismo en cooperativa, lo primero que yo veo es que implicaría un compromiso más fuerte de cada uno de nosotros, ¿no? De nosotras. Creo que es asumir que realmente hay algo que depende de todas, o sea, que si no es cobijado por todas, puede trastabilar. Y eso es también, o sea, también implica un compromiso serio, pues, ¿no? No es cualquier cosa así como que, ay, queremos ser cooperativa. O sea, creo que lleva a otros niveles el compromiso. Sí. O sea, es entender que el actuar y que el cuidar y que el trabajar es de ida y vuelta, ¿sabes? O sea, que no hay manera de desprenderse de los demás en ese sentido, como, no sé. Sí, yo pienso, bueno, y en mi experiencia también el trabajo así en colectivo o con estructuras comunitarias muy fuertes es que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es una desventaja? Y es que es mucho trabajo. Pero me emociona mucho esa posibilidad de pensar en periodismo pues en colectivo, ¿no? En esa estructura de cooperativa. Sí, pues saben, apenas hay un par de juntas que hemos tenido con gente que sabe del tema para que nos cuente qué es, ¿no? Qué es y cómo se hace y a qué costo, pero bueno, está bien ir intentando ahí cosas. ¿Y tú crees que también en ese esquema, hablabas en otros espacios sobre, y bueno, con mucho dolor, ¿no? Todo lo que ha pasado con la violencia hacia periodistas. En este contexto, en los últimos años en México, que se ha recrudecido de una violencia terrible y además impune, ¿no? Entonces decías, la base de esto es la impunidad, el saber que puedes hacerlo y no va a pasar nada. ¿Crees que en estos otros esquemas, o que si es posible, pedirle al Estado mecanismos de protección cuando a veces la agresión viene de allá, o se podría gestionar de otra manera? Mira, yo en relación a eso vivo una constante contradicción. Cuando escribí el libro de Nadie les pidió perdón, una de las intenciones que yo tenía era entender cómo las personas que fueron violentadas por el Estado acudían al Estado a pedir justicia. A mí me costaba mucho trabajo
entender cómo se acomoda eso, ¿no? Y pues la intención del libro fue tratar de entender cómo se acomodaba eso, ¿no? O sea, cómo, no porque sea una contradicción de las personas, sino quizá porque era pensar que es lo único que tenemos para ofrecerles, ¿no? Y eso me cuesta mucho trabajo. Y al mismo tiempo, en mi ejercicio periodístico, pues también vivo esa contradicción, y creo que como humana en este mundo, en este país, vivo esa contradicción. No sé, hace poco fuimos a hacer un rodaje y para ir a grabar a una zona que era medio violenta, pues pedimos apoyo de la policía, ¿no? Entonces fue así como, híjole, o sea, es una contradicción, pues, ¿no? Y me gustaría, y también pensándolo mucho con amigos, con amigues, para saber cómo poder hacer creo que estábamos hablando del rodaje y cómo poder hacer coberturas en donde nos sintiéramos seguras. Estuvimos pensando, ¿no? Si la única opción es ir a hacer coberturas montados en el aparato de la Guardia Nacional o acompañados o monitoreados por ciertas instituciones o autoridades. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en realidad lo que te protege, o sea, lo que nos protegía, lo que nos protege, es justo como las relaciones de compromiso y de responsabilidad con las personas con las que estás trabajando, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que si, en mi experiencia, pues, que si voy a ir a hacer alguna búsqueda con alguna mamá, yo sé que esa mamá no haría algo que nos pusiera en riesgo. O sea, no harían en el sentido de, no diría, vámonos hoy a esta zona a buscar sabiendo que eso nos pone en riesgo, ¿no? O a esta zona. Ajá. Entonces, creo que también, pensando en tu pregunta de cómo podemos imaginar, proveer, crear otras formas de hacer el periodismo de manera segura, sin esta contradicción de relación con el Estado, creo que esa es o sea, es confiar en que quienes estamos ahí estamos con toda la intención de cuidarnos, ¿no? Y que tanto quienes venimos de fuera como quienes están cerca, como quienes estamos aportando lo que sabemos para que no nos pase nada, ¿no? Y creo que finalmente, o sea, creo que por ahí puede haber algo, ¿no? Como por ahí puede haber. Y bueno, me acordé de ejercicios bien instintivos y bien generosos. De esa historia se escribió en Entre las cenizas, ¿no? De cuando empezábamos, o sea, Entre las cenizas se publicó en el 2002, entonces hablo del 2010 más o menos. Morelos estaba particularmente violento y los reporteros de allá, sin tener mayor entrenamiento que de la Cruz Roja y Artículo 19 y reporteros, todas estas cosas que han nacido después, lo que hacía mucho Estrella, una de las reporteras, era monitorear a sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando los de policíaca iban a cubrir algo, ella se quedaba despierta toda la noche hasta verificar que cada uno de sus compañeros llegó a su casa, ¿no? Sin haber tenido como ninguna preparación más que la necesidad de cuidarse unas a otras. Y eso me parece que es bien importante como traerlo constantemente al centro, pues, ¿no? Sí, como la urgencia de cuidarse entre todos, entre todas. Esa urgencia instintiva, tal vez, ¿no? Y pienso mucho ahora que dices esto, igual pasa, ¿no? Con pueblos indígenas. Tienes una minera que fue concesionada por el Estado, que está entrando a tu comunidad, pero tienes que meter un amparo, que es una figura del derecho positivo para defenderte de eso mismo, porque no es que tengas mucha opción, ¿no? Y no sé los mecanismos de protección a periodistas qué tan efectivos sean, ¿no? Yo nunca he estado en un mecanismo, o sea, no he tenido pero sí sé que genera muchas contradicciones, ¿no? O sea, sé que hay gente que ha sido parte del mecanismo y se siente más vigilada, pero en sentido negativo, ¿no? Como que se siente también más en riesgo, que el mecanismo no sirve de nada. Entonces, no sé, a veces me gustaría tener más imaginación o más energía o más fuerza para pensar en muchas cosas que pudiéramos construir de manera paralela, ¿no? Y por eso me gusta mucho leerte en redes, porque siento que por ahí hay otra forma de entrarle a la bronca, ¿no? Como de entrarle al problema, de acercarnos al problema. O sea,
creo que sí estamos como muy asumidos, ¿no? O muy asumidas en esta cosa de que es por ahí. Y a veces eso también me genera muchos conflictos en el ejercicio periodístico, porque ya no sé si mi chamba tendría que estar enfocada en hacer denuncias para fortalecer las instituciones, o si tendría que estar enfocada en otras cosas, ¿sabes? Me gustaría tener más clara mi posición ante el Estado. No, y a mí me gusta mucho que no le has tenido miedo a la palabra denuncia, ¿no? En el ejercicio periodístico. O sea, está todas estas personas, por ejemplo, que hablan mucho de la objetividad, que sabemos que bueno, es mucho más complejo, pero tú sí ves tu trabajo como una herramienta de denuncia. Sí, creo que más que una denuncia per se, yo lo que veo es, o sea, la forma en la que entiendo mi trabajo es como una, no sé, como una posibilidad de traer aquí al centro la experiencia que las personas han tenido en sus vidas, en sus historias, en sus violencias, ¿no? En las violencias que han sufrido. Y creo que eso también conlleva a la denuncia, ¿no? Que la denuncia es una consecuencia de eso. Pero creo que sí, como que más allá de decir esto pasó y denunciamos estas violencias, como que me gustaría poder entender cómo se vivió, ¿no? Cómo se respondió, cómo se entendió, cómo se asumió, cómo se negoció con esas violencias, por ejemplo. Entender. Ajá. Y eso implica de muchos lados, ¿no? Sí. Pues sí, porque una cosa que he visto es que una cosa que he entendido últimamente es que me problematiza mucho hablar como en términos únicos de una verdad, ¿no? Sí. Yo, justamente hablando de esta verdad, a mí me impresionó mucho la presentación del libro de La Tropa con Pablo Ferri, que pude estar en esa presentación. Entonces, por un lado, estaban todas estas como cuestionamientos en un buen sentido, ¿no? Sobre a esta pregunta de por qué mata a un soldado, que me parecía así súper fuerte y que tal vez ni siquiera me había puesto a pensar. Y por otro lado, la reacción de una persona del ejército que estaba ahí, ¿no? Que fue una presentación muy, muy fuerte por eso. Entonces, eso me queda claro, que tienes este compromiso con tener todas las perspectivas posibles, ¿no? Y justamente en esa presentación yo quería preguntarte por cómo llegaron y cómo llegaste tú en particular a plantearte esa pregunta, que es una pregunta un poco difícil incluso de plantear, ¿no? Yo creo que esa pregunta fue como resultado de una conversación, por eso es bien bonito hablar y siempre que puedo me gusta recordar mucho las palabras de una amiga antropóloga, Valentina Glockner, que a su vez ella les escuchó de alguien más, que es nunca pensamos solas, ¿no? Y entonces esa pregunta fue consecuencia de una conversación, como seguramente nos iremos con preguntas de aquí. Y me acuerdo que, como decíamos, a ver, hemos trabajado, no sé, 10 años escuchando la experiencia de familiares, de activistas, de personas que fueron víctimas, y hay algo que todavía no nos ayuda, o sea, que hay algo que todavía nos hace falta para entender, y mi pregunta venía de este caso, o sea, de esta vida concreta, para entender por qué un soldado le dio 6 tiros en la cabeza y en el pecho a menos de 1 metro de distancia a Jorge Otilio Cantú, cuando Jorge Otilio Cantú ya estaba herido, no estaba armado y no le representaba ningún riesgo, ¿no? O sea, ¿qué hizo que esta persona, o sea, yo pienso mucho en ese momento, ¿no? Como, ¿qué pensó, qué estaba en su cabeza o no? ¿Qué le hizo tomar la decisión de estar a menos de 1 metro de distancia y disparar 6 veces a una persona que estaba herida ya y que no iba a representarle ningún riesgo de vida, ¿no? Ninguna amenaza, Y yo creo que la pregunta nace como de pensar en ese momento, ¿no?
Y no creas, fue una pregunta problemática. Me acuerdo que lo platiqué mucho con John Gibler y John decía que él no, cuando trabajó con Ayotzi, él decía es que yo no tengo interés en preguntarle a los funcionarios, a los policías, a los ministeriales, porque ellos ya hablaron, ¿no? O sea, el Estado ya habló cuando desapareció, el Estado ya habló cuando mató. Es una declaración. Ajá. Y pues claro que dice sí, pues sí, pues sí. Pero pues bueno, decidimos sí hacer la pregunta, ¿no? Y creo que también enfrentarnos a las respuestas fue difícil porque es acomodar muchas cosas, ¿no? Es acomodar la historia de chavos que o podrían ser migrantes o podrían ser soldados, ¿no? Y entonces creo que una cosa bien interesante de esa pregunta fue que nos permitió hacer más preguntas, ¿no? Entonces nos preguntábamos qué tan libre es la elección de ser soldada, ¿no? Persona soldada. Qué tan cuando alguien mata, ¿qué se ha muerto antes, no? Que para mí fue como una de las preguntas a las que llegamos con el libro, que tienen mucho sentido. Ajá. O la otra pregunta que era, ok, hicieron estas cosas, crímenes terribles, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? O sea, socialmente, ¿cuál es o sea, qué es lo que, sí, cuál es el espacio que imaginamos para ellos, ¿no? ¿Cómo sanamos en colectivo eso? Porque no es posible desaparecerlos a todos, ni mandarlos a Marte, ni enterrarlos bajo cuantas capas de la Tierra, o sea, no es posible, pues, ¿no? O sea, están aquí, hicieron cosas terribles con sus propias historias, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecerles si lo que queremos es todos tener vidas más dignas, pues, ¿no? Y creo que es a ello ahí sí no, todavía no llegó a una respuesta, pero creo que, o sea, creo que esa pregunta también tiene mucho de asumir que estamos en esto, pues, ¿no? Todes. O sea, y entonces, si no lo entendemos así, pues no vamos a seguir más que reproduciendo también muchas violencias, muchas exclusiones, siendo egoístas. Pero bueno, también entendí en ese ejercicio que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y no es una pregunta que le podamos llevar al papá de Jorge Otilio Cantú. En fin. En respuestas colectivas. Me dejaste pensando en varias cosas, ¿no? En esto como estos sistemas de justicia en los que cuando alguien rompe ese equilibrio de esa vida en común, se entra en un proceso colectivo de pensar qué responsabilidad tiene la colectividad en haber producido algo que llegó a ese punto de violencia, ¿no? Y la pena de muerte, por ejemplo, lo que hace es poner toda esa responsabilidad en el individuo sin asumir que hay un sistema, ¿no?, que está ahí. Antes de irnos, Dani, ya última pregunta. Hay un ensayo súper importante que nos ha hecho reflexionar sobre un tema fundamental como es la maternidad, un ensayo que escribiste en Tsunami, pero que leyéndote sobre todos esos temas de violencia, ¿no?, toda la violencia que ha atravesado este país en estos últimos años y tu trabajo con las madres buscadoras de sus hijos y de sus hijas desaparecidos, quería justamente preguntarte sobre esto. Tu trabajo en este marco de ser madre y de ser madre que está trabajando con madres, otras madres que han perdido a sus hijos, a sus hijas. Uy, yo creo que yo no podría entender mi maternidad si no es a través y a partir también de mi mamá, claramente, de mi abuela, pero de las mamás que buscan a sus hijos y con quienes yo me hice mamá, pues, ¿no? O sea, yo tuve a mi primera hija en el 2014 y para ese entonces yo ya estaba escribiendo sobre mamás que buscan a sus hijos y creo que no me concibo como mamá sin muchas cosas que aprendí de ellas, ¿no? Y es bien fuerte porque por un lado tengo el gozo de tener a mis dos hijas
sé que tener a mis hijas me acerca a muchas mamás que buscan a sus hijas, y eso también a veces es como una especie de culpa fuerte, ¿no? Como de decir, ¿por qué ellos sí y ellas no? Y sé que eso viene de mí, no viene de ellas, porque lo que yo he sentido y lo que yo he recibido de mamás que buscan a sus hijas en mi propia maternidad es cuidado, cariño, consideración, preocupación, aliento a que recordar que tengo derecho a gozar a mis hijas, a ser feliz con mis hijas, a pesar de lo que está pasando afuera, ¿no? Y creo que sí, o sea, ahorita que me decías la pregunta, me di cuenta de eso, que yo no podría concebir mi ser mamá sin ellas, pues, ¿no? Y eso me ha hecho pensar mucho en que constantemente por el mundo en el que vivimos, precarizado y patriarcal, me quejo de ser mamá y me quejo del cansancio y me quejo de la imposibilidad de hacer muchas cosas que hacía cuando no tenía hijas, pero al mismo tiempo escucharlas a ellas me hace pensar como en esta cosa difícil, que es como el derecho a cuidar, ¿no? O sea, Cuidado como un derecho. O sea, sé que desde el feminismo se plantea el cuidado como una responsabilidad de ya, por favor, ¿no? Y se cuestiona la responsabilidad del cuidado que nos ha sido depositada sin preguntarnos. Pero creo que con ellas yo empecé a pensar mucho en el derecho a cuidar, ¿no? O sea, imagínate qué mundo tenemos, qué mundo tan sin sentido tenemos, que para cuidar a un hijo, en muchos casos, como las madres migrantes, tenemos que dejarlos, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas tú el mundo si para cuidar a un hijo tienes que abandonarlo? Es un mundo lleno de sinsentidos, ¿no? ¿O cómo te explicas la reivindicación de muchas madres que buscan a sus hijos del derecho a cuidarlos, aunque sea buscándolos en fosas clandestinas? Entonces, esto que dices es bien demoledor, Dani. También con lo que dices estaba pensando, si esta, otra vez, ¿no? Esta supuesta objetividad que hay en el trabajo periodístico tiene que ver tal vez con una tradición más masculina de hacerlo, porque en tu caso y en el caso de las mujeres que hacen ese trabajo, no puedes dividir ya tu propia experiencia como madre y este proceso de acompañamiento periodístico, por así decirlo, a estas madres que están buscando a sus hijos. ¿Cuántos desaparecidos, cuántas desaparecidas y cuántas madres están en esa situación en México? Sí, yo creo que el patriarcado le ha hecho mucho daño al periodismo. Afortunadamente ahorita hay muchas mujeres periodistas, mamás que buscan, que nos han ayudado a cuestionar eso, pero definitivamente la objetividad y la valentía, para mí en este momento, en este contexto, son valores bien problemáticos en el ejercicio periodístico, ¿no? Objetividad y valentía. O sea, creo que la valentía se reivindica sin detenernos a pensar en todo lo que exige de una persona decirle, eres una persona valiente. Y bueno, pero sí, o sea, definitivamente es imposible no tomar postura, pues, ¿no? No asumir que estamos escribiendo de un país con mucho dolor y que no puede ser inmune a eso, ¿no? Y que eso también tiene sus costos. Y pues ya se verá cómo ahí vamos aprendiendo a acomodar esos costos, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que lo que este país necesita es tomar una postura muy clara, ¿no? Dejar de pensar en la neutralidad, en la objetividad, en la cautela como formas de llegar a lo justo, pues, ¿no? O sea, el daño es tan grande que si no rompemos muchas cosas que hay así, ¿no? Desde la promesa de la objetividad, la promesa de seguridad, pues no vamos a poder llegar a ellas. Y sinceramente yo no veo ni siquiera como una opción el tomar o no tomar partido. Ni siquiera como una opción. Sí, o sea, no creo que sea ni siquiera es un cuestionamiento, pues, ¿no? Esto que Porque, dices, o sea, nada más lo pienso así, o sea, creo que ni siquiera, alguna vez me dijeron, bueno, es que tú haces periodismo de derechos humanos
y como que dije, o sea, creo que ni siquiera se trata de hablar de los derechos humanos, pues, ¿no? O sea, cuando pensamos la vida en términos de la dignidad de las personas y de la dignidad de las vidas, como nos lo han enseñado ustedes, no hay manera de dudar, ¿no? O sea, no hay manera de dudar en dónde te vas a poner y en dónde te vas a posicionar y en dónde vas a hacer tu lucha, pues, creo que... También creo que este afán de clasificar el tipo de periodismo que haces es parte también de esta tradición racionalista de clasificar todo, ¿no? De tú haces este tipo, esto es de esta sección y esto es de otra sección, o esto es de género. O esto es activismo y ya no es periodismo, entonces ya no es seria, ya no es un trabajo serio, y entonces si no es un trabajo serio, entonces ya no tienes legitimidad. Y esto que dices de los cuidados me parece fundamental. Justamente como tú dices, ¿no? En el feminismo el cuidado se ve como una carga, ¿no? Que hay que además que distribuir y que podemos justamente discutir y ver sus consecuencias en el cuerpo y en el tiempo de las mujeres. Pero justamente también desde pueblos indígenas pensábamos el cuidado como un cuidado más colectivo, un cuidado donde la crianza es distinta. Y también hablarme de las mujeres migrantes, de las mujeres que están buscando a sus hijos y a sus hijas, que pone en crisis la idea que hemos tenido sobre el cuidado, me parece de una gran potencia, ¿no? Yo todavía no era mamá cuando entrevisté a una mujer migrante y me rompió el sentido del mundo literal. O sea, no es broma cuando digo que escuchar a esa joven, además era muy joven, decir que para cuidar a su hijo tuvo que abandonarlo, o sea, tuvo que dejar a su hijo en manos de otras personas para migrar a Estados Unidos, trabajar y mandarle dinero, para mí se rompió el sentido del mundo muy cabrón, ¿no? Y me ha costado reconstruirlo. Y yo creo que ahí estar acompañada de mis hijas y ser testiga de otras formas y de otras mujeres que se cuidan, hijas, hermanas, amigas, abuelas, nietas, me ayuda como a reconfigurarlo, ¿no? Muy, muy, muy potente esa reflexión. Y justo en esas preguntas y en esas dudas y investigaciones del fondo que siempre planteas, está la fortaleza y la gran brillantez de tu trabajo que nos aporta. Y bueno, pues Dani, muchísimas gracias. Yo también quería pues, hacerte muchas más preguntas, ¿no? Y ojalá que podamos después seguir conversando sobre las desapariciones, sobre tu texto tan extraordinario en Tsunami, sobre la maternidad y el ejercicio periodístico. Y entonces, pues ojalá que muy pronto podamos seguir conversando. Seguir platicando, ¿no? Para seguir yo hacerte preguntas también. Como siempre, que nos vemos, que me fascina esa posibilidad de que nuestros encuentros sean como una conversación continua, ¿no? Muchas gracias, Jazz. Muchísimas gracias. Me voy con más preguntas, ¿no? Porque nunca pensamos solas y eso está bonito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.